Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual veremos el denominado teorema fundamental del cálculo integral y sus principales consecuencias. Bueno, dicho resultado, el teorema fundamental del cálculo integral, que vamos a denotar por comodidad muchas veces TFCI, recibe este nombre apropiado porque establece la conexión entre dos ramas o las dos ramas del cálculo. El cálculo diferencial, entiéndase la derivada, y el cálculo integral, entiéndase la integral definida. Recordemos que el cálculo diferencial surgió del problema de la recta tangente o un problema de aproximación, mientras que el cálculo integral lo hizo del problema del área vía o a través de otra aproximación. Isaac Barrow descubrió que en realidad ambos problemas estaban íntimamente relacionados, mientras que Newton y Leibniz explotaron tal hecho y observaron que el TFCI les permitía calcular con gran facilidad áreas e integrales definidas, sin tener que calcularse como límites de sumas de Riemann, ¿sí? Es decir, no estamos anticipando a una de las consecuencias que tiene este teorema, pero nos va a permitir calcular con facilidad, bajo ciertas hipótesis, la integral definida que hasta el momento no pudimos calcularla nunca efectivamente, o salvo en algunos casos muy particulares. Bueno, entonces, consideremos, como queremos hablar del cálculo integral, una función f la cual se integra en el intervalo AB cerrado. En particular, por una de las propiedades que vimos de la integral definida, tenemos que f es integrable en el intervalo ax para todo x que esté entre a y b. Es decir, si una función es integrable en un intervalo, seguro es integrable en todo subintervalo o intervalo que esté contenido en el AB. En particular, en el intervalo que comienza en a y termina en x. Entonces, vamos a definir una función f mayúscula que va a estar definida en el intervalo AB con valores en R, tal que f mayúscula en un x lo que hace es la integral definida desde a hasta x de f de t diferencial de t. Antes de continuar, notemos que a la función que estamos integrando, que en general nosotros la denotábamos con f de x, en este caso lo vamos a denotar f de t, es decir, le cambiamos la variable porque la variable para la función f mayúscula que estamos definiendo es el intervalo de integración. ¿Sí? Fíjense que aparece acá arriba como el extremo superior de integración y por lo tanto, para que no haya problemas, a la función que estamos integrando la vamos a denotar f de otra letra salvo x. Observemos que f solo depende de x, que aparece en el límite variable superior de la integral. Si x es un número fijo, entonces la integral entre a y x de f de t es un número perfectamente definido porque la función era integrable en este intervalo. Y si después hacemos variar x, el número este, que es la integral entre a y x de f de t diferencial de t, también varía y define una función de la variable x que se denota de esta forma. Este tipo de funciones en general o usualmente se las conoce como funciones integrales. Vamos a ver una pequeña interpretación de que representa esta función f en casos particulares. Vamos a considerar que f, además de ser integrable, es positiva en el intervalo a b. Y en este caso, para comodidad del gráfico, lo voy a suponer continua, ¿sí? Recordemos que estoy suponiendo que f chica es integrable, no necesariamente continua, pero bueno, es para facilitar en la idea y en el gráfico. Entonces, si f era continua y positiva, en particular, la integral entre a y b nos devolvía el área que encerraban el gráfico de f, el eje x y las rectas x igual a a, o perdón, t igual a a y t igual a b. Entonces, ahora si queremos interpretar qué representa la función f mayúscula en un x, fíjense, lo que hicimos fue integrar entre a y un x arbitrario dentro del intervalo ab. Entonces, si f es positiva, lo que nos está devolviendo, o lo que representa la función f mayúscula en dicho x, sería el área que encierra el gráfico de f, el eje x y las rectas t igual a y t igual a x, es decir, esta sección de área. Fíjense que cuando el x se va modificando o moviendo, el área va cambiando y por lo tanto f de x nos devolvería el valor de dicha área. Es decir, podemos pensar f como la función área desde a hasta x
Estoy diciendo área entre comillas porque si f chica no fuese positiva, la integral definida no representa un área, pero es la idea más intuitiva que se tiene de la función f mayúscula. Bueno, entonces vamos a comenzar a estudiar propiedades que poseen este tipo de funciones integrales. Y lo primero que vamos a ver es que esta función integral f, cuando está bien definida, que es lo que hicimos hace un rato, siempre va a ser continua. Es decir, y eso lo establece el primer teorema. Si f es una función integrable en el intervalo AB, entonces la función f de x, que es la integral definida entre a y x de la función f de t respecto a la variable t, es continua en el AB. Notemos, antes de ver la prueba, que la única hipótesis que tenemos que suponer para la f chica es que la función sea integrable, para que de esa forma esté bien definida la función f mayúscula. Es decir, este teorema establece lo siguiente, que si vos partís de una función f chica, la cual es integrable, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en una función que sea seccionalmente continua. Recordemos que una función era seccionalmente continua en un intervalo AB si era continua en el AB, salvo posiblemente en una cantidad finita de puntos donde tenía que tener límites laterales finitos. Es decir, una función que es continua, luego salta un poco, hace otro tramo continuo y así sucesivamente. Si partimos de una función de ese tipo, una f chica de esa forma, la función integral f grande, definida por esta expresión, va a resultar continua. Es decir, la integral definida es un procedimiento que a una función que puede no ser continua, en el caso de la seccionalmente continua, la transforma en una función continua vía la integral definida. Bueno, entonces ahora vamos a focalizarnos en probar este primer teorema. Vamos a considerar x sub 0 un punto del intervalo AB. Probaremos que f es continuo en x sub 0. Para ello, de todas las definiciones que tenemos para probar continuidad, vamos a usar la siguiente. Vamos a probar que el límite, cuando h tiende a 0, de f mayúscula evaluada en x sub 0 más h, es igual que f de x sub 0. Recordemos que esta forma de ver que una función es continua ya la usamos cuando vinculamos la noción de derivabilidad con la noción de continuidad. Y una forma u otra forma de reescribir equivalentemente esta igualdad es a través de la siguiente. Es el límite cuando h tiende a 0 de la función f en x sub 0 más h menos f en x sub 0 tenga límite igual a 0. Es decir, entonces vamos a tratar de probar que la función integral satisface esta igualdad. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el módulo de f en x sub 0 más h menos f en x sub 0. Entonces, vamos a reescribir quién era f en x sub 0 más h. Es la integral entre a y x sub 0 más h de la función f de t respecto a la variable t. Menos quién era f en x sub 0. Y bueno, es la integral entre a y x sub 0 de f de t diferencial t. Ahora, si a la primera integral la particionamos en dos integrales, usando esa propiedad que recordamos al principio, que dice que si una función yo la puedo integrar entre a y x sub 0 más h, la puedo integrar entre a y x sub 0 y luego entre x sub 0 y x sub 0 más h, a esta la puedo escribir como la suma de dos integrales y una de ellas se va a cancelar con esta. Por lo tanto, nos quedó que es igual esta resta a la integral entre x sub 0 y x sub 0 más h de f de t, con un módulo afuera. Pero por otra de las propiedades que vimos de la integral definida, esto es menor o igual que la integral entre x sub 0 y x sub 0 más h del módulo de f de t diferencial t. Entonces, recordemos que lo que nosotros queremos probar es que el límite de esta expresión es 0. Ahora lo que vamos a usar es el hecho de que si la función f minúscula es integrable, en particular es acotada. Por lo tanto, existe un m positivo que verifica que el módulo de f de t es menor o igual que dicho m para todo t del intervalo AB. Entonces, teniendo en cuenta esa relación y esta igualdad que tenemos aquí, nos queda que el módulo de f evaluado en x sub 0 más h menos f en x sub 0 es menor o igual que la integral definida en el intervalo x sub 0 y x sub 0 más h del módulo de f de t diferencial t, y como el módulo lo podemos acotar por m, la integral definida lo puedo acotar por m, que es la cota, por la amplitud del intervalo, pero este intervalo tiene amplitud h.
Y ahora, entonces tenemos lo siguiente, fíjense, el módulo este, en un primer lugar, es mayor o igual que cero, o sea, aquí abajo tenemos al cero como cota inferior. Y si hacemos tender h a cero, la cota superior, como m es un número que no depende ni de t, ni de h, ni de ninguna de las variables, se va a cero. Por lo tanto, nos quedaría que esta expresión tiene límite cero, que es lo que queríamos probar, por lo tanto la función integral es continua. ¿Sí? Antes de ver el teorema fundamental, recordemos que el teorema que probamos recién establecía que si f minúscula es una función integrable, su función integral asociada, f mayúscula, es continua. Es decir, a partir de una integrable, vía la integración, valga la redundancia, puedo pasar a una continua. Ahora vamos a establecer el teorema fundamental del cálculo integral, que establece lo siguiente. Si la función f minúscula le pido un poco más o una propiedad más que es continuidad en el intervalo AB, entonces la función integral f mayúscula de x, que es integral entre a y x, a la función f de t respecto a la variable t, esta función f mayúscula es derivable para todo x del intervalo AB y la derivada de f mayúscula es f evaluada en x. Es decir, este teorema lo que nos establece es lo siguiente, que si nosotros integramos una función continua, la función resultante va a ser derivable, es decir, paso a una mejor categoría. Recordemos, el teorema anterior decía de integrable vía la integración paso a continuo. Ahora estaríamos probando que de continua vía la integración paso a derivable. ¿Sí? Veamos que la mnemotecnia para recordar el teorema fundamental es que lo que da el valor de la derivada de f es la función f compuesta o evaluada en el extremo superior. Fíjense que de esa forma obtenemos f de x. Bueno, entonces vamos a probar o vamos a dar una prueba de este teorema fundamental. Vamos a considerar x un valor cualquiera en el intervalo AB. Entonces, la idea es probar que la función f mayúscula o la función integral asociada a f minúscula es derivable. Para ello tendríamos que ver que existe el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental de f mayúscula. Es decir, f en x0 más h, perdón, f en x más h menos f en x dividido h. Y además que este límite existe y es igual a f minúscula evaluada en x. Entonces lo que vamos a hacer es, por una cuestión de simplicidad, vamos a suponer que h tiende a 0 pero con valores positivos. Entonces vamos a calcular el límite del cociente incremental por la derecha. Y en este caso, si este es x, como h es positivo, x0, x más h, perdón, está a la derecha. Por lo tanto, fíjense, recordemos que hacía f en x más h. F en x más h lo que hacía era integrar entre a y x más h. Es decir, en este caso, como la función f, además de continua, es positiva, estaría calculando el área de toda esta región, entre a y x más h. Pero por otro lado, la integral entre a y x sería el área de esta región en blanco. Entonces, si quiero calcular la resta sería el área de toda esta región menos el área de esta región, es decir, el área que está delimitada en este gráfico vía un color naranja. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me diría el numerador del cociente incremental, la diferencia entre f en x más h menos f de x. ¿Sí? Esto es lo que dice acá en este gráfico, donde f se la supuso mayor o igual que 0, como f de x representa el área bajo la curva entre a y x, y f en x más h representa el área bajo la curva entre a y x más h, la diferencia representa el área que hay en el intervalo x, x más h. Entonces ahora vamos a continuar, pero la prueba. Lo que vamos a usar es la hipótesis. La hipótesis ya la usamos inicialmente porque si f es continua, en particular es integrable, pero ahora vamos a usar otra propiedad que tiene la función continua, que es que está acotado en todo intervalo cerrado. Entonces, como f es continua, en particular en el intervalo x, x más h, por el teorema de Weierstrass, f posee máximo y mínimo absoluto en dicho intervalo. Vamos a denotar por comodidad m mayúscula de h, el máximo de la función f en el intervalo x, x más h, y m minúscula de h al mínimo de la función en dicho intervalo. Notemos dos cosas. ¿Por qué ponemos la variabilidad o indicamos que la
el máximo absoluto y el mínimo absoluto dependen de h, y eso sucede porque este intervalo no está fijo. Este intervalo se va a ir moviendo en función de que se mueva el h. El que está fijo es x. Entonces aquí lo que tenemos, fíjense, esta era la función f. Aquí tenemos el intervalo x más h. Esta es la amplitud h. En este caso esto es m de h, que es el mínimo de la función en este intervalo. ¿Sí? Acá no estoy hablando de área, estoy solamente calculando el mínimo de la función. El mínimo es esta altura. Y por otro lado, acá tenemos el máximo, m mayúscula de h, que es esta altura. Es decir, veamos que lo que nosotros queríamos calcular era, por una parte, el área que encierra la función f en esta región. Lo que estamos haciendo ahora es, por un lado, considerar una aproximación por debajo, con el caso del mínimo, que nos quedaría un rectángulo, que es este rectángulo que está en azul, y por otro lado, al mirar el máximo, estaríamos considerando un rectángulo mayor que del área que queremos calcular, que sería el área del rectángulo que está en color naranja. Bueno, entonces ahora sí vamos a calcular el numerador del cociente incremental. Es decir, vamos a calcular f en x más h menos f de x. Bueno, vamos a aplicar la definición. F en x más h no era más que integrar entre a y x más h a la función f en variable t respecto a la variable t. Fíjense que acá es de vital importancia la idea del diferencial, ya que el diferencial denota cuál es la variable de la función de integración. ¿Sí? Es decir, en este tipo de funciones, lo voy a enfatizar porque es lo confuso en este tema, la variable para la función f mayúscula es el extremo de integración, no es la variable de la función de integración, sino es el extremo de integración. Bueno, y vamos a reescribir quién es f mayúscula de x. Es integrar entre a y x f de t respecto de t. Bueno, entonces a la primera integral definida la vamos a particionar en dos integrales, desde a hasta x y desde x a x más h, algo que ya hicimos anteriormente. Bueno, menos esta integral definida. Entonces cuando hacemos esta resta, ya lo que es inmediato ver es que este término se cancela con este término, por lo tanto nos queda la integral entre x y x más h de f de t diferencial t. Es decir, el numerador del cociente incremental, que es esta expresión, satisface esta igualdad. Observemos. Por un lado, está acotado superiormente por m de h multiplicado por h. ¿Eso por qué sucede? Y bueno, porque si la resta del cociente incremental es esta integral definida, a la función f, en el intervalo x más h, la tengo acotada superiormente por el máximo que es m de h, multiplicado, como esto es una constante, para cada h, multiplicado por la amplitud del intervalo, que es h. Y lo mismo sucede con el mínimo. Es m chica de h multiplicado por h. Es decir, tenemos esta relación para el numerador del cociente incremental. Bueno, una de las cosas que podemos hacer inmediatamente, como h es positivo, dividir toda la expresión por h. Entonces fíjense que nos queda que el cociente incremental, para el caso en que h sea positivo, está acotado entre dos funciones. El mínimo de la función f minúscula en el intervalo x más h y su correspondiente máximo. Entonces ahora lo que queremos hacer es aplicar límite. ¿Sí? Si tenemos suerte el límite inferior y el límite superior fuesen el mismo, obtendríamos cuánto vale el límite del cociente incremental de la función integral. Entonces, vamos a pensar un poco en esto. Si h tiende a 0 por la derecha, que es la suposición que estamos haciendo, observemos lo siguiente. El máximo y el mínimo de f en el intervalo x más h, ¿qué sucede? Si h se va a 0, el intervalo se va comprimiendo y en realidad colapsa en un punto. Por lo tanto, el máximo y el mínimo, es decir, m de h, ambos valen f de x, porque la función es continua en el intervalo b. Es decir, este límite, cuando h se va a 0 por derecha, da f de x y este límite también da f de x. Luego, por el lema de intercalación, resulta que el límite, el cociente incremental de la función integral, cuando h se va a 0 por derecha, es f de x. Con un razonamiento análogo, se puede probar que el límite por izquierda del cociente incremental da f de x, y de esa forma probamos que
La función integral resulta ser derivable en x para cualquier x del intervalo AB y su derivada da f de x, que era lo que se quería demostrar. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos sencillos, ya que se verán muchos en la práctica, de cómo utilizar el teorema fundamental del cálculo integral. Vamos a considerar, en el primer caso, esta función integral, que es integrar entre menos 6 y x a la función t cuadrado más 3 diferencial t. Entonces queremos calcular la derivada de f mayúscula, o de la función integral. Para ello tenemos que ver si esta función es continua. Pero esta función, como es un polinomio, es continua en todo R, en particular es continua entre menos 6 y x, cualquiera sea el x. Y por lo tanto, la función integral es derivable y su derivada ¿cuánto da? Y bueno, la función que estoy integrando evaluada en el extremo, es decir, x cuadrado más 3. A ver, ahora vamos a ver esta función. Consideremos g, la función integral que sea integrar entre 5 y x el coseno del logaritmo de t a la cuarta. ¿Sí? Entonces, siempre que esta función que estoy integrando fuese continua, la función integral es derivable, pero esta es continua porque es composición de funciones continuas. ¿Sí? T a la cuarta es continuo, el logaritmo es continuo, el coseno es continuo. Entonces, ¿cuánto va a dar la derivada de g en un x? Y bueno, es la función que estoy integrando evaluada en el extremo, es decir, o compuesta en el extremo, que eso nos da coseno del logaritmo de x cuarta. Por último, vamos a considerar este ejemplo, que es integrar entre x y 0 a esta función racional, 1 sobre 1 más t cuadrado más t cuarta. Bueno, antes de seguir, observemos que esta función integral no es del tipo que aparecía en el teorema fundamental, porque en el teorema fundamental el extremo era el extremo superior de integración, y aquí la variable es el extremo inferior de integración. Entonces lo primero que vamos a hacer es, por una propiedad de la integral definida, es que la relación que hay entre esta función y la que tenga como extremo de integración en el extremo superior, hay que cambiarle el signo. Entonces esto es menos de integral entre 0 y x de la función racional que estábamos considerando. Entonces, ahora veamos que esta función sí tiene el formato del teorema fundamental del cálculo integral. Por lo tanto, como esta función es siempre continua, observemos que el numerador nunca se anula porque es la suma de cantidades siempre positivas. Entonces podemos afirmar que la función h es derivable y la derivada, veamos, el menos, que es una constante, queda, y luego tengo que evaluar la función que estoy integrando en el extremo superior. Y eso da 1 sobre 1 más x cuadrado más x cuarta, con el menos que proviene de adaptar a h en el formato que tiene el teorema fundamental, que recordemos que es que el extremo superior sea el variable.